Bienvenidos a la clase número 17 de inglés del canal. Mi nombre es Rosmarie y en esta ocasión vamos a aprender el comparativo y el superlativo en inglés. El comparativo y el superlativo nos ayudan a comparar y describir en inglés. La diferencia principal entre uno y otro es que el comparativo lo usamos para comparar dos cosas o individuos y el superlativo para comparar una cosa o un individuo entre varios. Comencemos con el comparativo. El comparativo se utiliza cuando queremos comparar dos cosas o individuos. Para formar un enunciado comparativo simple en presente, deberemos seguir la siguiente estructura. Sustantivo o sujeto 1, más verbo o verbo to be, más adjetivo terminado en er, más than, más sustantivo o sujeto 2. Como observamos en la estructura, al adjetivo que utilicemos para comparar se le debe agregar la terminación er, que significa más. Por ejemplo, si el adjetivo que utilizamos es tall, alto, al agregarle la terminación er queda taller, más alto. Y than significa que. Entonces, al decir he is taller than, estamos diciendo él es más alto que. Pero ¿qué pasa si el adjetivo es más largo? Si el adjetivo que queremos usar es largo, por lo general si tiene más de 5 letras, entonces no agregaremos la terminación er, pero sí utilizaremos la palabra more, que también significa más. Por ejemplo, el adjetivo intelligent es un adjetivo largo, por lo que no podemos agregarle la terminación er. Entonces, debemos utilizar la palabra more. More intelligent, más inteligente. También debemos saber que existen adjetivos irregulares que no siguen esta regla y que cambian toda su forma cuando los usamos para comparar. Los dos ejemplos más comunes son good y bad. Good significa bueno y cuando comparamos queda better, mejor. Y bad significa malo y cuando comparamos queda worse, peor. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando el adjetivo termina en una sola vocal seguida de una sola consonante, esa consonante final se duplica antes de agregar la terminación er. Por ejemplo, big, bigger. Si le agrega una G. Hot, hotter. Se le agrega una T. O thin, thinner. Se le agrega una N. Veamos algunos ejemplos del comparativo. He is taller than my sister. Él es más alto que mi hermana. Lions are more dangerous than cats. Los leones son más peligrosos que los gatos. My house is bigger than yours. Mi casa es más grande que la tuya. This bike is faster than mine. Esta bicicleta es más rápida que la mía. She plays football better than my friends. Ella juega al fútbol mejor que mis amigos. Para negar, solamente debemos utilizar la forma negativa del verbo to be o añadir el auxiliar negando don't, doesn't o didn't
si no usamos verbo to be. Ejemplos. He isn't taller than my sister. Él no es más alto que mi hermana. She doesn't play football better than my friends. Ella no juega al fútbol mejor que mis amigos. El superlativo se utiliza cuando queremos comparar una cosa o individuo entre varios. Para formar un enunciado en superlativo, la estructura que debemos seguir es the más adjetivo terminado en est más complementos. Como observamos, en la estructura, al adjetivo que utilicemos en superlativo se le debe agregar la palabra the adelante del adjetivo y la terminación est. Por ejemplo, si el adjetivo que utilizamos es small, pequeño, al agregarle the adelante y el sufijo est, al final queda the smallest, el o la más pequeña. Pero ¿qué pasa si el adjetivo es más largo? Si el adjetivo que queremos usar es largo, entonces no agregaremos la terminación est, pero sí utilizaremos the most, que también significa el más o la más. Por ejemplo, el adjetivo beautiful es un adjetivo largo, por lo que no podemos agregarle la terminación est. Entonces debemos utilizar the most beautiful, el más hermoso o la más hermosa. También debemos saber que, al igual que en comparativo, existen adjetivos irregulares que no siguen esta regla y que cambian toda su forma cuando los usamos en superlativo. Los dos ejemplos más comunes son good y bad. Cuando lo usamos en superlativo good, queda the best, el mejor. Cuando lo usamos en superlativo bad, queda the worst, el peor. Veamos algunos ejemplos del superlativo. He is the best student in the class. Él es el mejor estudiante de la clase. This restaurant makes the most delicious pizza of the city. Este restaurante hace la pizza más deliciosa de la ciudad. Elephants are the largest animals in Africa. Los elefantes son los animales más grandes de África. The funniest person I know is my sister. La persona más divertida que conozco es mi hermana. She is the most talented singer in my country. Ella es la cantante más talentosa de mi país. Para negar solamente deberemos utilizar la forma negativa del verbo to be. Auxiliar negando don't, doesn't o didn't si no usamos verbo to be. Ejemplos. They don't make the most delicious pizza. Este restaurante no hace la pizza más deliciosa. She isn't the most talented singer in my country. Ella no es la cantante más talentosa de mi país. Recordemos que tanto el superlativo como el comparativo se pueden utilizar en cualquier tiempo verbal, por lo que, por ejemplo, podemos comparar cosas del pasado con el presente o viceversa. Pero eso lo veremos en próximos videos. Esto fue todo por la clase de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente clase.